Este programa es presentado por Karen Pava, Franklin Salomón, English Spot, Jamile Makeup, Fit and Healthy. Hola amigos, bienvenidos a Fabio 360. El día de hoy tengo un programa muy especial con alguien al que quiero muchísimo, pero también admiro muchísimo sus acciones, su vida. Es un acto de ejemplo para los que estamos cerca de ella. Ella es María de Fátima Vieira, Madre Superiora de la Orden Sierva del Santísimo Sacramento en Venezuela. Es parte del consejo editorial de la revista SIC. También es licenciada en Educación Especial y especialista en dinámica de grupo. Fátima, bienvenida. Gracias por darme esta oportunidad en el marco de los 125 años de la fundación de la congregación. Por eso, para mí es muy especial que estés hoy conmigo. Muchas gracias, Fabiola. Te agradezco inmensamente. Y bueno, es una sorpresa estar aquí en este programa contigo. Y bueno, que todo sea para la gloria de Dios, para el bien de las personas. Es lo único que deseo. Muchas gracias por invitarme. Así es, no. La primera pregunta es, ¿la misión después de 125 años de la congregación sigue siendo la misma, Fátima? Sí, porque fíjate, la misión no se enfocó hacia una acción concreta, o sea, una acción de asistencia social, por ejemplo. Nuestra acción va a ser trabajar con niños desfavorecidos o atender a escuelas, sino que nuestra misión era, o es, y sigue siendo, que las personas conozcan el amor y la tranquilidad, la paz, la sabiduría que pueden recibir a través de Jesús, que está presente, por supuesto, en su palabra, en el universo, en los demás, en la comunidad, pero en nuestro caso queremos resaltar que está presente en la Divina Eucaristía, en ese sacramento de amor. Esa es nuestra misión y sigue siendo vigente hoy. Y sigue siendo vigente. Ahora, se me hace clave estar contigo en estos momentos, porque aquí he entrevistado a muchas personas, y políticos, artistas, etcétera, pero leí una entrevista tuya en la revista SIC, por cierto, y cuando leí me llené de esperanza, me llené de fuerza, me llené de fe. ¿Cuál es el rol hoy, Madre, de nosotros como creyentes en esta dinámica que vive nuestro país en un momento tan difícil y tan complejo? ¿Cuál es nuestro rol? Mira, nuestro rol es, como tú misma dices, acorde con la realidad, muy complejo y a la vez muy sencillo. Porque es complejo porque por las dificultades que hay actualmente para vivir como cristianos, como creyentes. Y es muy complejo porque en una sociedad en la cual, sabes, la desesperanza está a la flor del día. O sea, el no se puede. Como que hay algo en nosotros que nos ha dicho no se puede. Un cambio no se puede. Mejorar no se puede. Hay un factor también que es el de empezar a que Dios no existe. Hay muchos movimientos actuales que intentan como diluir la presencia de Dios como tal. Y entonces todo esto dificulta la misma sociedad, o sea, los valores actuales, los valores propios pues del ser humano, como por ejemplo el respeto a la vida. Esos valores básicos, los derechos humanos que no sean respetados, dificultan porque implica que los creyentes no solo tenemos que, vamos a decir, decidirnos a hablar de nuestra fe, pero también decidirnos a hablar de lo vital de la vida, del derecho a la vida, del valor de la vida, del valor del respeto humano, o sea, de relaciones humanas que son básicas para una buena convivencia en la humanidad. Entonces eso, además de ser, no es fácil hablar de fe en el mundo actual, también ser humano, coherente en el mundo actual, pareciera que ya no es tarea fácil también. Claro, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando te leía era que por primera vez cuando te leí el acento, uno siempre cree, o es una tradición equivocada en Venezuela, es parte de la cultura, que el cambio lo va a hacer un presidente, que el cambio lo va a hacer el político, el otro. Yo me llené de mucha esperanza cuando tú decías, el ciudadano no puede colaborar con las estructuras del mal. O sea, estamos llamados como cristianos a dar el primer paso. Usabas un verbo primerear, que me pareció difícil, pero me pareció bonito porque decía, bueno, es verdad, si yo colaboro con el
el guardia y yo le pregunto, mire, pero deme un poquito más de gasolina, tome ahí una platica, yo estoy colaborando con eso. No puedo romper con lo que está pasando. Sí, o sea, para el cristiano hoy, continuando con la idea que tú estás diciendo, ser buen ciudadano y ser buena persona, ser buen cristiano, no es solo una tarea, vamos a decir así, a veces cuesta arriba, es una tarea necesaria que debemos empezar por nosotros mismos, porque cuando estamos siempre esperando que el cambio venga de otro, o sea, nuestra expectativa puede quedar defraudada. En cambio, cuando empezamos por nosotros mismos, en mi entorno, lo que está a mi alcance, hay una religiosa que ella dice, hasta donde yo alcanzo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y en el otro día me descubrí a mí misma haciendo cosas que ya va, que es vivir el bien en medio de esta sociedad. Entonces podemos caer en esa forma de querer colaborar o de ponernos a hacer cosas que no son de acuerdo a nuestros principios. Entonces cosas sencillas como respetar el semáforo, saludar, dar los buenos días, estar dispuestos a la reconciliación rápida. O sea, si tengo una diferencia con alguien, decirle discúlpame, primerear, o sea, ir adelante, ser primeros en esas acciones del bien. Si alguien está actuando mal, decirle, oye, mira, tal vez lo que estás haciendo no está tan bien. Y no ser, sabes que ya para nosotros está siendo como muy normal hacer acciones como colearse, como adelantarse. Bueno, gracias a Dios que me pude saltar la fila de tantas personas. No. O sea, nosotros empezar a actuar bien. Y a veces cuando uno se encuentra personas bien educadas que te saludan, personas que te tratan bien, eso te hace un cambio en el día. Entonces, qué bueno es que uno empiece a hacer esos agentes de cambio. Y cuando se va cambiando el entorno familiar, por ejemplo, si en mi casa empieza a haber buen trato, en mi familia, en mi lugar de trabajo, todos vamos a, de cierta manera, expandir esa ola de buen trato. Y bueno, todos tenemos errores. Yo los tengo también. Todos los días cometo errores. Pero darse cuenta, pedir perdón y empezar, seguir con alegría y esperanza, o sea, hacer yo el cambio que está a mi alcance, hasta donde yo pueda. Por supuesto que un buen gobierno ayuda mucho, por supuesto que una buena gerencia ayuda muchísimo. Sin embargo, hay cosas que sí están a nuestro alcance. Entonces, tal vez era a esas acciones concretas que yo me refiero. ¿Qué es lo que está a mi alcance que yo puedo cambiar y generar un cambio de bienestar? Primerear es dar el primer paso en una acción buena. Por ejemplo, el Papa dice, pues, tenemos que primerear todos somos hermanos, vamos a empezar a vivirlos nosotros. Todos tenemos que respetar la vida, vamos a empezar a vivirlos nosotros. Debemos respetar los derechos humanos, vamos a empezar nosotros. Pero usaste dar el primer paso. Que es compleja, porque, bueno, somos humanos y es difícil, que es la reconciliación. Fátima, la reconciliación que, bueno, si uno la toma como la acción y el efecto de unir, pero y de reparar, que tú también decías, es propio de Dios restaurar. Pero en situaciones tan duras como las que se vive, porque para reconciliarte tú primero tienes que reconocer que cometiste un error. Al menos la persona tiene que reconocer que te hizo daño y aceptar la culpa y las consecuencias en caso de que se pueda, hablando, digamos, políticamente hablando, pero tú estuviste en la Cota 905, que también leí esa cronología de días que de verdad estuvo muy bien escrita, porque cómo me metiste ya habíamos visto imágenes muy duras, pero lograste narrarme de forma muy simple, pero muy profunda, lo que se vivió ahí en la Cota 905. Una población que ha vivido dolor, que vive angustia, que vive miedo y sufrimiento. Ahí, ¿cómo nace la reconciliación? ¿Cómo se logra esa reconciliación en un pueblo tan herido? Mira, ahí es un tema muy complejo porque hay, por decirte así, los grupos que son en sí mismos complejos. Además, bueno, no es mi ámbito, no soy experta en política, pero sabemos que ahí hay un componente político también. O sea, allí hablar de reconciliación cuando tantas familias quedaron heridas, hay familias que todavía no han vuelto al barrio. Hay situaciones que a lo mejor son irreversibles, de personas que a lo mejor le dañaron su casa, o sea, continuamente siguen visitando. Y gente honesta, gente buena, que también inocente, que sufrió la consecuencia. Sí, gente honesta que se siente como un delincuente, porque viene la policía o vienen las fuerzas de seguridad y te requisan. Entonces, caramba, tú eres un trabajador que sale todos los días a trabajar. ¿Cómo hacer reconciliación allí? Ahí es mucho más complejo, porque el ámbito de acción es mucho más amplio y tiene muchas más aristas toda esa situación.
Sin embargo, el barrio tiene que empezar por sí mismo, por su familia, por ellos mismos, o sea, por la paz que llevamos dentro, y por eso para nosotros es tan importante esa obra allí, permanecer allí a pesar de las dificultades, para de alguna manera transmitirle esa paz a las personas, pero allí, sin duda, allí en toda Venezuela, necesitamos no solo una buena intención, una buena acción para reconciliar, necesitamos como acciones más contundentes, más planificadas, más concretas. ¿Y cuál es la labor de ustedes ahí, en ese sector? Nosotros tenemos desde hace ya mucho tiempo una escuela que inició dando catequesis, la hermana William Sestari, ella, la hermana, nosotros la conocíamos más bien como la hermana Encarnación, ella empezó dando catequesis allí debajo de un árbol, en la Cota 905, cuando el Papa Pablo VI pidió que fuéramos a las poblaciones más desfavorecidas. Después esa catequesis se fue convirtiendo en, bueno, vamos a hacer un techito, vamos a hacer una casita, y bueno, poco a poco se fue construyendo una escuela. Entonces somos escuela, somos el Colegio Pablo VI, y además funciona como una vicaría eclesiástica, es decir, allí no hay una parroquia, entonces nuestra casa, nuestra capilla, y las hermanas funcionan como vicarias, o sea, ellas pueden bautizar, ellas pueden subir a la gente. Hay sacramentos que no podemos proporcionar a las personas, pero sí por lo menos el bautizo, la unción de los enfermos, el acompañar a la gente cuando hay algún difunto, esas sí las podemos realizar. Ahora, y todo lo que corresponde a la vicaría. Un poco del tema venezolano y hablemos más de este mundo tan complejo y tan loco que estamos viviendo, Fátima. En general, hay una fórmula, ¿cómo se vence el mal con el bien? ¿Cómo enfrenta uno? Mira, ese vencer el mal con el bien, no justo no va a pasar por la cruz siempre. Okay. Porque Dios es un Dios de misterio también. Entonces Dios, claro, nuestro Dios católico, nuestro Dios cristiano, es un Dios que no atenta contra el otro, pero muchas veces la verdad, como Jesús, tiene que pasar por la cruz. Y eso no significa que esté todo perdido, no, porque Él, que va más allá de las circunstancias, actúa incluso en la cruz y en la resurrección, con la resurrección, perdón. Entonces, en eso no debemos quedarnos en la cruz, en la muerte, sino mirar que Dios actúa más allá a través de la resurrección, o sea, Él siempre va a defender la vida. Entonces, vencer el mal a fuerza del bien. Puede ser que yo no lo vea aquí y ahora, pero en nuestra fe sabemos por Jesús, por su resurrección, que el bien más tarde, más temprano, triunfará. Todos estamos aquí de paso, Fabiola. O sea, esta vida, cuando te das cuenta, es más corta de lo que esperamos. Todos estamos de paso. Es muy corta. Y a la final, siempre la vida se va a imponer, la vida en Dios, en el bien. Esa es nuestra fe, en la resurrección. Y eso es lo que nos da fuerza para, a pesar de las injusticias, seguir luchando, porque sabemos que a la final hay alguien que sí va a tener la última palabra. Y el pueblo venezolano es muy lindo porque dice, arriba hay un Dios que para abajo mira. La justicia humana tarde, pero la de Dios es segura. O sea, hay muchas expresiones del pueblo venezolano que hablan de esa fe, consciente o inconscientemente, pero hablan de esa fe, de que Dios existe y que esta vida es corta y que llegará un momento en que la verdad triunfará, y esa es nuestra fe. Tal vez no de la manera y en el tiempo que uno quisiera, porque uno quiere verla ya, aquí y ahora. Como tú dices siempre, Dios tiene su agenda y sus tiempos. Dios tiene su agenda. Y no nos gusta porque nosotros somos temporales, nosotros somos limitados en el tiempo. Él es eterno y Él conoce el bien para la humanidad. Pero los humanos, le jugamos muchas malas jugadas a la vida, Dios. O sea, cuántas dificultades ponemos a los demás, cuánta injusticia, cuántas personas privadas de lo básico que se le puede dar, que está accesible. Bueno, como lo que está pasando en Mérida, Fabiola. Sí, en Mérida. Da la ayuda, quieren pasar y no, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se puede hacer? Pero fíjate cómo Monseñor se enfrentó a defender las cosas que eran para la gente, y me encantó su postura. Bueno, sin hacer daño. Todo en las redes. Sí, sin hacer daño.
Eso es vencer el mal a fuerza de bien. Y el venezolano, en el fondo, la humanidad tiene en su interior algo que habla de bien. Nosotros todos sabemos lo que es el bien, pero a veces nos dejamos llevar por ese impulso, ese deseo de buscar mi bien personal, mi satisfacción. Y ahí es cuando, como decimos en criollo, se nos enreda el papagayo. Y empieza mucho sufrimiento que sería evitable, y eso es lo que más dolor da. O sea, lo que está pasando en nuestro país no tiene nombre, lo has tratado muy bien en otras entrevistas. Sí. En el sistema de salud, de educación, los presos políticos, la gente privada. Ustedes han vivido de cerca ahorita el tema de la salud. Bueno, ustedes viven la crisis de todas las maneras cercanas, evidentemente porque está cercana a la gente. Pero ahorita han pasado, creo que han perdido ya 2 hermanas por el COVID. Una, gracias a Dios. Y tú estuviste con COVID también. Sí. En esos momentos, ¿cómo se reza? ¿Cómo reza Fátima a Papá Dios? ¿Cómo le hablas en ese momento de dificultad y de miedo? Sí, mi experiencia personal, ahorita tenemos otra comunidad también perdona, pero es que el tema es muy sensible. No, está bien, es muy bueno para la humanidad. En esos momentos, mira, en una situación, es que uno no sabe, la enfermedad lo que te da lo primero es el dolor del estigma. Uno tiene miedo hasta de decir que lo tiene, porque uno en algo en nuestro interior sabe que puede contagiar a alguien, y a veces hasta uno siente inconscientemente que solo con ver a alguien lo puedo contagiar. Eso es lo primero. Entonces te da mucho dolor saber que no eres digno de estar con los demás. Hay una primera secreción te saca de lo social, de lo humano, de lo relacional, ¿verdad? Tienes que estar aislado. Es el primer sufrimiento. El segundo es pensar que puedes haber contagiado a alguien. Y el tercero es que no sabes, bueno, fue mi experiencia, uno no sabe cómo va a terminar esta historia. En el caso de nosotras, una hermana murió, pero hay familias que le han muerto 2, 3 miembros, 2, 3 personas de su familia. ¿Cuántos médicos? Entonces, en ese momento, de verdad, a uno solo le queda la humildad de entender que Dios es el dueño de la vida. Y tener esa seguridad, esa convicción que Dios es el dueño de la vida. Y ya sea que viva, como dice San Pablo, sea en vida o en muerte, soy del Señor. Eso a mí me dio mucha fuerza. Dios está. En vida y en muerte soy del Señor. Por supuesto, no quería morir. No quería morir porque uno quiere a la vida. No quería morir porque sentía que había cosas que no había terminado, que no había hecho bien. Sobre todo eso me pesaba, Fabiola. Hay cosas que no hice bien. Y si voy ahora, Señor, tengo vergüenza de presentarme ante ti. Entonces mi oración en ese momento es de confiar en el Señor. Soy tuya, Señor. Somos del Señor. Somos de Dios. Dios está. Y bueno, yo no sé a las demás personas, pero a mí a nivel mental me desgastó mucho, o sea, perdí facultades, las estoy recuperando lentamente, de pensamiento, de toma de decisión, estoy mucho más lenta. Entonces la oración se volvía casi que monosílaba. Señor, ayúdame, estás aquí, no me abandones. Uno queda así como muy impactado. ¿Tú sentías, cuando uno le llega ese llamadito, también eran concretas el consejo o el aliento que sentías de él? Bueno, en el momento, sí, hubo un momento que yo lo escribí allí que era, de verdad que sentí que ya. Y yo solo dije, Señor, estoy en tus manos. O sea, y ese Señor, por eso digo, estoy en tus manos, ya esa paz de saber, en vida o en muerte, soy tuya. En vida o en muerte. O sea, esto es eso me dio tanta paz, Fabiola, tanta paz. Y eso es lo que les recomiendo cuando sé que alguien tiene COVID, les digo, no tengas miedo, porque me parece que hay un componente de miedo que se asocia con la enfermedad y hace que uno se agrave. Sí, señor. Entonces no tengas miedo. Incluso le he mandado a la gente audios, no tengas miedo, no tengas miedo. En vida y en muerte somos del Señor, pase lo que pase. Tú sabes que a mí me encanta tanto escucharte, Fátima. Hace poco Gracias, Fabiola. Me sentí muy mal, esto es como una infidencia. Estábamos unos amigos en la playa y habían 2 personas que no creían en Dios. Y bueno, estaban tomando unos vinos y tal, y yo dije, bueno, no es el momento, porque estaban tomando, etcétera, de decir nada imprudente que pueda, tú sabes cómo dicen, no hablar de política, de religión, de deporte ni de vacunas. Pero me acuerdo que uno de ellos, un señor, me fue muy insistente y me dice, dame una prueba de que Dios existe. Y yo empezaba a lucubrar y decía cosas, pero no había nada contundente. De eso pasaron una semana y yo estaba atormentada cuando oraba. Y yo decía, Señor, te estoy fallando. No encontré nada fuerte para decirle, tangible. Porque para mí lo era todo. Para mí Él lo es todo. Yo veo a mis hijos y veo a Dios. Yo veo, en fin,
Y recuerdo que me quedé llorando, me sentía también no digna de él. Y me acuerdo que me llegó solo una palabra a mi mente: amor, amor. Y cuando me levanto, claro, aquí está la respuesta, porque claro. le hubiese dicho: tú crees en el amor, tú crees en tu madre, tú amas a tus hijos, lo puedes tocar, no lo puedes tocar. Entonces, era la fuerza Fue clave. de lo que yo sentía, que me arrepentí. Después le mandé un correo larguísimo. Y somos muy grandes amigos, pero ¿cómo se le dice, se transmite esto que tú hoy nos estás diciendo y compartiendo de una forma tan pura, tan honesta y tan abierta al que no cree, Fátima, al que no cree en Jesús y no ha visto su rostro? Tú sabes que hubo un momento en mi vida en que, antes de ser religiosa, que yo pasé por unos momentos así como un poquito afastada de la iglesia, ¿no? Y a mí, lo que me hizo volver fue, por eso a veces uno tiene que aprender de los malos momentos. Fue en un momento que, como de no sentir ya nada seguro en la vida, y sentir la presencia suave, una presencia suave, reconfortante en mi vida a través nuevamente de la oración sencilla, y sentir una alegría que yo no podía explicar, de sentirme tan profundamente amada, y de sentir que además era Dios que me lo estaba diciendo y haciendo sentir, que Él me amaría siempre, pasara lo que pasara, que donde yo esté Él siempre nos va a rescatar, y eso lo hace con la humanidad. Dios siempre nos va a decir: yo te voy a rescatar, pero sentirlo, Fabiola, sentirlo y tener esa certeza es lo que nos hace creer que hay alguien más. Yo creo que incluso los que dicen que no creen en Dios, pero cuando sienten el amor verdadero, ahí hay un cambio. Lo que tú has dicho es clave, Fabiola. A veces yo, no sé, las personas que no han sentido el amor, un amor desinteresado, auténtico, de alguien que se entrega totalmente por ti, tal vez se les hace un poco más difícil sentir a Dios. Pero también hay personas que han pasado dificultades y han sentido ese amor en las dificultades. ¿Qué es lo que hace decir Dios existe? Dios existe. A mí, bueno, mis papás son inmigrantes y nosotros estamos enamorados de este país, porque aquí la fe es una fe muy sencilla, todo, la gente, el trato de la gente. Ellos se fueron ahora definitivo y llevan un dolor en el alma porque ellos se sienten súper amados en este país, por esta gente tan bella que somos los venezolanos. Somos porque yo nací aquí. Claro, yo sé, pero Fátima, eso es increíble de tus padres y la gente tiene que saber. ¿Ustedes son 4 o 5 hermanos? Somos 5 hermanos. Pero de los 5, 3 son religiosos. Sí, 3 somos religiosos. ¿Qué te dieron esos padres a todos ustedes? Sin duda hay una influencia, una forma de vivir la fe y la vida de parte de ellos que impulsaron o alimentaron esta vocación de ustedes 3. Ellos tienen que ser unos padres muy especiales, yo lo sé, pero quiero escucharlo de ti. Bueno, yo creo que lo que nos dio esto fue que la fe de mis padres, por supuesto, ser educados en un ambiente de fe, de haber pasado por momentos difíciles en la vida y ser tan claro, evidente que nos había sacado adelante era la fe, era Dios. En momentos incluso, mi papá siempre contaba 2 accidentes de tránsito que estuvo y fueron verdaderos milagros. O sea, pues Dios, él aplicó a Dios, él suplicó a Dios, y aunque estaba clínicamente muerto o los médicos le daban por muerto, en ese momento llegaba alguien que le decía: no, ya va, pero este señor no me parece muerto, y lo salvaba, pero ya estaba eso. Wow. Y también hay otra cosa, Fabiola, es que mis padres, ellos siempre, bueno, son como muchos portugueses en Venezuela, ¿verdad? Tuvieron panadería, pero ellos siempre procuraban hacer el bien. Una meta de mi papá siempre era que los empleados pudieran tener su casa, su carro propio, que sus hijos estudiaran. O sea, hacer el bien a los demás. Y de alguna manera ver ese ejemplo y ver la alegría que da hacer el bien, yo creo que eso nos fue canalizando también hacia esta vocación de entrega a Dios. Y después las experiencias personales de cada uno de nosotros en la oración, porque mis hermanos, aunque estén casados, los 2 mayores, ellos son personas que también están siempre procurando hacer el bien. Pero yo creo que es eso, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque un regalo para tus padres, o sea, y para nosotros también. Sí, señor. Sí, es un regalo que la vida te da, una vocación, por decirlo así. Y eso me invita a la segunda pregunta, a una última pregunta, digamos. ¿Cuál es el rol de nosotros como papás con nuestros hijos en el camino de la fe, en el camino de amar y adorar a Dios?
Mira, hay un joven que ya falleció, Carlos Acutis, debes haber oído hablar de él, ya es beato. Precioso. Él tiene una frase espectacular que él dice: todos nacemos originales y en el camino nos vamos haciendo fotocopias. Carlos Acutis hace alusión en esta frase de que todos nacemos con una característica única e irrepetible y a veces no la desarrollamos. Entonces los papás, las mamás, la familia tienen como esa tarea o esa misión o ese reto de ayudar al niño, a la niña a descubrir qué es lo que es característico en ti, cuál es tu unicidad, qué es lo que a ti te distingue de los demás, en el sentido de cuál es tu aporte concreto a la sociedad, a tu estilo, a tu modo, tu creatividad. Porque a veces nos centramos en una profesión: voy a ser médico, voy a ser religioso, voy a ser ingeniero, pero el modo como lo vamos a hacer es único también. Entonces, como que estimular la creatividad en lo que tú haces, en lo que cada niño hace, yo creo que eso sería una riqueza. Que sean lo que yo quiero que yo no pude ser, por ejemplo. No puede ser. Entonces estás asfixiándole el don que Dios le regaló. Sí, y lo estás asfixiando su misma vida. Se termina siendo a lo mejor muy eficiente, pero no feliz. Wow. Entonces la misma sociedad tiene que darles espacio a que cada uno de nosotros, haciendo el bien a los demás, podamos desarrollarnos plenamente como personas, con nuestra creatividad, nuestros talentos, nuestras capacidades. No sé, yo creo que es un mundo lleno de arcoíris bonitos y lleno de luz, lleno de mucha esperanza para todos. Pensar que el mundo es un lugar en el cual yo puedo crecer, desarrollarme y desarrollar lo mejor de mí. No, y que sin duda alguna, si tienes niños felices y dejas niños felices en la sociedad y esa gente hace el bien, pues el mundo en consecuencia cambia. Claro. Fátima, para cerrar, porque estamos en el año ignaciano. Ajá. 2021-2022, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el reto de ese año? ¿Por qué es el año ignaciano? Es como aprender, recobrar la identidad, algo así, ¿entendí? Sí, todos somos hermanos. Sí, yo lo que te recomendaría que entrevistes a un jesuita sobre el tema es el año ignaciano, porque se cumplen 500 años en los cuales Ignacio fue herido. Sabes que él batallaba, estaba en Pamplona, en una guerra defendiendo. Y recibió un tiro, claro. Sí, recibió un tiro. Entonces, mientras esas heridas son curadas, él empieza a leer libros de caballería. Bueno, pero empieza a leer libros de santo y siente que, oye, cuando las lee, está como lleno de vida, lleno de esperanza, lo que tú misma decías. Entonces, se celebran 500 años de ese proceso de conversión. Entonces, claro, es un año en los cuales ellos están, como te digo, ellos están reflexionando sobre todo su proceso y de alguna manera actualizando ese proceso a las situaciones que está viviendo el mundo actualmente. Claro. Te recomiendo que entrevistes a Arturo Sosa, por ejemplo. Ay, qué bueno. No, mira, esta entrevista ha sido deliciosa, me quedan un montón de cosas por preguntarte, pero te agradezco tanto que nos hayas regalado estos minutos, Fátima, y que de verdad lo que le pido al Señor es que podamos restaurar esa patria que amamos tanto como es Venezuela, reconciliarnos y poder tener un país que es tan rico y la podamos disfrutar y vivir en paz como Dios manda. Amén. Y yo quisiera mandarle un saludo también a todos los que están tras cámara haciendo este trabajo. Mi gratitud a ti, Fabiola, por invitarme. Y un mensaje de ánimo a todas las personas que están en proceso de enfermedad con COVID. Nosotros quedamos así como ustedes me vieron, un poco tartamuda, lenta para las palabras, pero poco a poco nos vamos recuperando. Es un volver a nacer, es un retomar la vida de una manera distinta. Así que mucha esperanza. Amén. Que Dios los bendiga. Te quiero, amén, Fátima. Gracias. Amén. Por estar en Fabiola 360. Te veo pronto. A ti. Ok, chao.